Bueno, Acción. tenemos una muy buena asistencia, les damos la bienvenida a todos, nos hemos estado saludando. Queremos agradecer nuevamente al profesor Fabio Rosa, que nos va a hablar de la recepción de la comedia de Dante. Esta sesión se hace en conmemoración de los 700 años del fallecimiento del Dante de Alighieri en Ravenna. El profesor Fabio Rosa es un experto en el tema, así que creo que somos muy afortunados de tenerlo hoy día y que nos permita hacer este pequeño homenaje. Él es licenciado en Letras Clásicas de la Universidad de Florencia, miembro de honor de la Academia de la Iati de Trento, y trabajó en la Universidad de Trento, de Córdoba, de España y Santiago de Chile. Actualmente es profesor a cargo de los cursos de lengua y literatura italiana en la Pontificia Universidad Católica. Sus labores de crítica cuenta en ensayo, artículos y traducción. Su último trabajo dedicado a Dante es el deseado Risa de Francesca a Vittoria Ocampo, del 2013. Así que, bueno, ahí le agregué un año que en realidad no estoy seguro. Así que, profesor Fabio, le damos la bienvenida y le reiteramos nuestro agradecimiento. ¿No? Bien, gracias. No, gracias a La ustedes pregunta por al final invitarme. y las va a hacer, las va a estar a cargo Franca Opichi, nuestra vicepresidenta. Muchas gracias. Gracias, le voy a agradecer a todos los participantes que mantengan sus micrófonos en silencio, que si quieren hacer alguna pregunta, podemos hacer preguntas al final o pueden mandar alguna pregunta en el chat, ¿les parece? Para que no tengamos problemas con el sonido, con rebotes por ahí, ¿ya? Bueno, voy a empezar. Ya. ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Voy a hablar de la comedia, que es, como todo el mundo sabe, la obra magna de Dante, compuesta casi por completo durante los años de su destierro. Es una obra muy compleja, de difícil definición, la historia de una conversión, un romance de amor, una enciclopedia que quiere abarcar, dice Dante, cielo y tierra, una visión profética y a la vez una ficción, en fin, un sueño, según Borges. A lo largo de los siglos, las invenciones de este poema han inspirado a muchísimos escritores y están detrás de varios géneros. También los artistas sacaron provecho de su mundo visual, de Botticelli a Miguel Ángel, a los surrealistas, cada uno con su propia interpretación del poema. Junto a la Biblia, la comedia es la obra que cuenta también con más ediciones ilustradas, justamente por ese carácter visual que tiene. El poema nos ha llegado a través de más de 800 manuscritos de los siglos XIV y XV. Aquí pueden ver distintos en los grupos, en las grandes familias, y el número de los manuscritos disperso en las bibliotecas de Italia y Europa testigua la popularidad del poema. Son todos apógrafos, o sea, son copias. En la literatura italiana los primeros autógrafos son de Boccaccio y Petrarca.
Dante pertenece todavía a una época en que el libro se consideraba una fuente de autoridad y la misma función autorial se repartía entre varias figuras. En la carta 13 a Candrande de la Scala, el autor, no estamos seguros sobre la paternidad de esta carta, pero seguro una parte es de Dante. Bueno, el autor dice que el poema pertenece al género moral, siendo su fin el de arrancar a los hombres de su estado de miseria y conducirlo a la felicidad. Entonces, la belleza, lo que a partir de Baumgarten solemos llamar como la estética, participa de la moralidad, no es algo inseparable de ella. El poema, como ustedes saben, relata un viaje a través de los 3 reinos ultramundanos durante 7 días en la primavera de 1300, el año del primer jubileo de la Iglesia. El protagonismo del yo, cuyo proceso espiritual se acompasa con el dinamismo físico del viaje, marca una evidente ruptura con la literatura anterior que no conocía autobiografías. El propio Dante muestra ser consciente de eso cuando en el convivio, apelando a Agustín, al ejemplo de Agustín, se justifica con el fin moral de su obra. Construida según el patrón de las confesiones, la comedia es un poema ético-religioso en la medida en que el yo es un yo trascendental más que existencial. En palabras del poeta Pound, es un everyman, o sea, un símbolo de la humanidad descarriada que trata de llegar a la salvación. Por lo tanto, no hay que confundir al Dante autor y al Dante personaje de la comedia. Eliot, poeta inglés famoso, escribió un ensayo en 1929 donde se preguntaba por qué la comedia, pese a su universalidad, es una obra que se lee tan poco. Se menciona mucho, pero se lee poco. Los italianos casi solo la leen en la escuela y en la universidad, donde cuenta con una disciplina propia y con académicos especializados en su estudio. Dante se sirve, a diferencia de Petrarca, se sirve de un léxico muy amplio, que abarca todos los niveles y registros lingüísticos, del más humilde, como pueden ver acá, del más humilde al sublime, del idiolecto a los lenguajes técnicos, a los idiomas extranjeros, el latín, el provenzal, y a los neologismos. Y eso para un italiano medio, este plurilingüismo dificulta la comprensión. Además, Dante saca la materia de su poema de la vida diaria de sus tiempos, las luchas políticas, las batallas, las disputas teológicas y filosóficas, el mundo del trabajo, de los gremios medievales, etc. El poema es como un noticiario, ¿no?, moderno que menciona personajes, lugares, acontecimientos de ese entonces que el lector moderno desconoce. Lo desconoce también porque, pese a su pretensión didascálica, la sintaxis narrativa del poema es epigráfica, hecha de alusiones, medias palabras, elipsis, silencios. Eso no cuando el poeta relata su viaje, sino cuando se encuentra con los espíritus, que en su gran mayoría son personajes históricos con una carga dramática muy fuerte. Y con ellos el realismo deja paso a la técnica del escorzo. De ahí la paradoja de que lo imaginario es generalmente concreto, realista, y lo histórico es indeterminado y enigmático. En palabras de Sant'Agata, la comedia es el primer libro en requerir para su comprensión el auxilio de informaciones accesorias. A todo eso
se suma el uso de la alegoría, que para el lector medieval era normal, para el lector moderno es un desafío intelectual. De ahí que en las ediciones de la comedia, desde los primeros manuscritos hasta las ediciones modernas, el paratexto, o sea, todo lo que tiene que ver con las notas, los comentarios, bueno, este paratexto exceda con mucho el texto. Aquí en esta página puse 3 ediciones. En la primera ven una página de un pasaje famoso, es el canto 10 del infierno, canto de Farinata, canto famoso en la época sobre todo romántica, cuando Dante se convirtió en el patriota, en el padre de la patria. Bueno, como pueden ver, en la primera parte es una página de una edición importante, moderna, de Sapeño, y aquí tenemos 10 versos y todo el resto de la página es comentario. En la otra página viene de la edición de Chiavacci Leonardi, María Leonardi Chiavacci, y como pueden ver acá, 3 versos, y todo comentario, ¿no? Y la última parte es una página de la traducción de Ángel Crepo. Acá tenemos 33 versos con tan solo 4 notas, y no a pie de la letra, sino al final del libro. Entonces, una clara, evidente discrepancia, y la razón de esta discrepancia es simple, en el sentido que la traducción no necesita de explicaciones lingüísticas, y en los pasajes oscuros o polisémicos, y hay muchos en la comedia, el traductor se ve obligado a optar por una interpretación u otra. Así que la información necesaria para entender el canto es mínima. Y ahí otra paradoja. La comedia es un poema que se lee más en el extranjero que en Italia. Como dijo Victoria Ocampo, acá pueden ver el texto, los lectores le tienen miedo al arte. Y gran parte de ese miedo proviene precisamente de los comentaristas, que aseguran que hay que saber muchas cosas antes de leerlo. De esta manera acaban por alejar al lector en vez de acercarlo al poema. Para salir de este círculo vicioso, algunos hoy prefieren leer el poema en versos adaptados al italiano. Acá pueden ver el ejemplo de una edición moderna en versos modernos. Hay otras incluso en prosas. Algunos proponen leer o acercarse al poema a través de novelas o videojuguetes inspirados en el poema. Un ejemplo es esta Selva, una novela escrita por Francesco Fioretti, que es una adaptación de la novelística del infierno, un ejemplo de una práctica que por lo menos permite al lector común leer toda la cantiga en vez de 4 o 5 cantos, que es lo más común en los colegios italianos. Otra práctica muy frecuente es la lectura dramatizada, donde el lector asume el personaje interpretado. Eso porque la comedia es el poema más dialógico de la literatura italiana, una suerte de poema teatral, o mejor dicho, de psicodrama. El propio poeta, al inicio del infierno, lo define una guerra de la piedad, que en ocasiones lo lleva incluso al desmayo. Por su carga teatral, muchos actores y directores han incluido el poema en su repertorio con exitosas giras en Italia y Europa. Las charlas y espectáculos de Vittorio Sermonti fueron las primeras de este género. Llegó a Uruguay, a Argentina,
¿no? Y muchos otros actores, por ejemplo, Benigni, ¿no? Siguieron su ejemplo. Desde 2017, el Teatro delle Albe viene realizando un proyecto de escenificación de las 3 cantigas de Dante que finalizará justamente este año y que ya cuenta con muchos espectáculos que han visto involucrado a miles de hombres y mujeres. Uno de ellos, realizado en un campamento de Nairobi, en Kenia, llegado a la gran pantalla, en la película The Sky over Kibera de 2019, un poco menos de 60 minutos de una liturgia de la salvación actuada por cientos de niños y adolescentes intentando salir de la selva oscura. Kibera en el idioma local significa selva, y intentando buscar las estrellas. En todas estas formas de recepción, desde la novela de suspensos hasta el taller teatral, vemos practicada esa técnica del anacronismo deliberado que, en palabras de Borges, conforma toda lectura. Convencido de que la labor literaria supone siempre la cooperación de los lectores, Borges dijo que la biografía, los ensayos, los comentarios, no solo son indispensables para acercarse a un clásico como Dante, sino que son la forma con que hoy su poema llega a nosotros para tomar mañana otra forma. La riqueza de la comedia es justamente haber podido atravesar los siglos y bajo formas distintas, en condiciones hasta extremas, como en los tufos del infierno de Nairobi, seguir hablándonos acerca de lo humano, lo divino, la vida, la muerte. Es más, el estilo de la comedia es el estilo de quien lo ve todo desde adentro y por ende lo percibe, lo da a conocer de una manera parcial, con súbitas iluminaciones y amplias zonas de sombra. Un típico hallazgo de Dante que Borges adoptó en sus cuentos es de presentar un momento, un punto, ¿no? como cifra de toda una vida. De hecho, el poeta en la comedia deja de lado los acontecimientos más conocidos de sus personajes para concentrarse en un detalle, generalmente el más cercano a la muerte. En Dante, dijo Borges, tenemos esos personajes cuya vida puede ser la de algunos tercetos y sin embargo esa vida es eterna. Viven en una palabra, en un acto, no se precisa más, son parte de un canto, dice Borges, pero esa parte es eterna. Es emblemático el episodio de Pia dei Tolomei, cuyo drama es entregado a 4 versos bastante misteriosos. Acuérdate de mí, que soy la Pía, Siena me hizo, me deshizo Marema, lo sabe aquel que cuando era viuda volvió a desposarme con su gema. Al igual que esta mujer arrojada por la ventana por su esposo, y los personajes de Dante siguen viviendo en la memoria, porque los versos en que está fijado su drama son semántica y emotivamente tan recargados que el lector empatiza con estos personajes. Y aunque no tenga informaciones adecuadas, o justamente porque no las tiene, colma con su imaginación las lagunas del texto. De esta manera, los personajes, aislados de su contexto histórico e ideológico, se convierten en íconos atemporales, un ícono de la melancolía femenina en el caso de Pia. En palabras del poeta ruso Osip Mandelstam, en la comedia todo el universo está contemplado, todo el mundo juzgado, toda la vida condensada en pocos versos. Siena me hizo, deshízome Marema, caí y de mis venas vi hacerse en tierra un lago, dice Jacobo del Cassero. Galeotto fue el libro de quien lo escribió, dice Francesca.
Yo fui de Montefeltro, yo soy bon conte, después más que el dolor pudo el ayuno, dice Ugolino. Estén donde estén, en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso, la palabra del poeta los ha rescatado a todos del olvido. La comedia, se dice, es un arquetipo narrativo universal. Sin embargo, este gran libro de Banco, en este libro de Banco son más las interrogantes que las respuestas. Por la multiplicidad de lecturas que incorpora, por el sinnúmero de dudas que despierta, es una obra que no concluye. O por retomar el título de un ensayo de Umberto Eco, es una obra abierta que le deja al lector formarse su propia opinión. En el paraíso, por ejemplo, antes de relatar su encuentro con los espíritus del cielo del sol, Dante convida a sus lectores a seguir contemplando el orden celeste si quieren sacar provecho de sus versos. Quédate, lector, dice, sentado en tu banco, solo pensando en lo que se insinúa si quieres estar feliz antes que cansado. Hace años, gran revuelo produjo la acusación lanzada por Yarusha 92, una organización adscrita a la ONU como consultora en derechos humanos. En un informe de 2012, pretendió que se retirara la comedia de los centros escolares por culpable de transmitir contenidos homofóbicos, racistas, antisemitas. Creo que no vale la pena gastar muchas palabras sobre semejantes opiniones que recuerdan la censura de la Inquisición, que en 1329 mandó quemar públicamente el de Monarquía de Dante. De adoptar el criterio invocado por esta organización, poquísimas obras se salvarían. En la comedia, el sistema de premios y castigo refleja, y no podría ser de otra manera, la concepción medieval de la justicia, pero con discrepancias, no sin cuestionar los estereotipos culturales de su tiempo. Los sodomitas, relegados en el séptimo círculo del infierno, deben marchar bajo el fuego que cae, como en las bíblicas ciudades de Sodoma y Gomorra. Con todo, el poeta no imagina para ellos la sádica tortura infligida a los sodomitas en el fresco de Taddeo Bartolo, que pueden ver acá, o en otras pinturas medievales. Pese a la soez de su perversión, según el dictamen de Tomás de Aquino, Dante los trata con el mayor respeto. De no ser por el fuego, quisiera abrazarlos y dice que durante mucho tiempo le apenará el recuerdo de sus sufrimientos. De ahí que los sodomitas mencionados sean casi todos personajes admirables y no personajes depravados. En la última cornisa del purgatorio, antes de entrar en la selva divina, el poeta se encuentra con otros lujuriosos repartidos en dos grupos, hetero y homosexuales, que espían sus pecados para poder ingresar al paraíso. Dante, en palabras de Teodolinda Barolini, muestra simpatía por el otro o por la imaginación no estereotipada. Lejos de ser algo distinto de la lujuria, la homosexualidad es para él un vicio, no una anomalía natural que le perjudique la salvación al pecador. La misma representación de los lujuriosos infernales que se ven arrastrados por una tempestad infernal discrepa de la iconografía medieval, por ejemplo, del juicio final de Giotto, que pueden ver acá, que viene de la capilla de los Crodini. Lo que interesa a Dante siempre es la psicología del deseo, no la fornicación de los predicadores. En el cielo de Venus, en el paraíso,
Dante se encuentra hasta con prostitutas, como Cunizza de Romano, que no se avergüenza de recordar su pasado de cortesana. Felizmente a mí misma absuelvo, dice, en la causa de mi suerte, no me molesta lo que a los vulgares les parece mal. En la misma representación de la enigmática Matilda o de la propia Beatriz, Dante se vale de imágenes y metáforas que nos remiten a un ámbito ambiguo de la sexualidad, que, como hoy se dice, ¿no? Que no se deja, una sexualidad que no se deja encasillar en las distinciones tradicionales de género. El respeto con que el poeta trata a lujuriosos y sodomitas es el mismo que él muestra, por ejemplo, en la selva de los suicidas, cuyos cuerpos cuelgan de los árboles. El relato de Pierre de la Viña, con quien se detiene, lo turba profundamente porque es un justo que se suicidó para defender su honor ante el soberano. ¿Es posible que un justo llegue hasta el extremo de hacerse injusto ante sí mismo? Violencia, depresión, trastornos pueden justificar el suicidio. Este es el dilema que Dante condensa en el sintagma desdeñoso gusto. Este es el dilema que el relato nos plantea. Como teólogo, el poeta sigue el dictamen de la Iglesia, representando a los suicidas a la manera de Judas, que por el remordimiento se ahorcó de un árbol y, desesperado de la divina misericordia, escribe Agustín en La Ciudad de Dios, cerró para sí todo camino de una penitencia reparadora. Ahora bien, el Papa Francisco nos dice hoy que la misericordia divina no cierra puertas ni a los suicidas. En un capitel, que es este que ven, de la Catedral de Beslén, al que el Papa refiere, el hombre llevándose a Judas no sería nada más que el buen pastor. Sin embargo, el atuendo, la falta de calzado, su barba, la misma dirección a Occidente, no se corresponden con la iconografía del buen pastor tal como se ve en estas imágenes. Es mucho más probable que el hombre que se lleva a Judas sea un enterrador, un necrófago, ¿no? Conforme a la doctrina de la Iglesia de ese entonces. Ninguna duda, en cambio, que el poeta de la comedia se haya adelantado a sus tiempos. Y eso es tan verdadero que, como guardián del purgatorio, Dante eligió a Catón, un pagano virtuoso, que después de la victoria del César se suicidó para defender la libertad. Cuando el poeta llega al purgatorio, se arrodilla frente a él como si se tratara de un ángel, mientras Virgilio le explica el sentido de su viaje, y le ruega que lo acoja en su reino. Ahora te plazca gustar de su llegada, libertad va buscando que estancara cuanto sabe el que por ella su vida rechaza. Los comentaristas se han afanado por explicar esta paradoja, que sin embargo queda una paradoja, inexplicable por el corto juicio humano, pero no con el agua de la mujerzuela samaritana, o sea, con la fe. Sobre esta paradoja estriba precisamente la poesía de la comedia. En un pasaje del Purgatorio, el poeta escribe: en baste humana gente con el quia, o sea, con el hecho de que así es, pues si hubieran podido conocerlo todo, no era preciso el parto de María. En lo que al racismo se refiere, en el canto 23, en el recinto de los hipócritas, Dante incluye a Caifás, que yace clavado en el suelo con 3 palos y junto a su suegro y a otros fariseos debe soportar el peso de quienes caminan sobre él. ¿Basta eso para acusar al poeta de racismo? Su indudable antisemitismo no es étnico-cultural, como pretende Verus 92, sino teológico, vinculado con el tema del deicidio. Lo atestigua el canto 27,
del infierno, estamos en el séptimo círculo de los usureros, y acá los únicos tres espíritus que el poeta logra reconocer son cristianos, que llevan las bolsas del dinero colgadas del cuello. En la iconografía medieval siempre es el judío, no el cristiano, quien lleva la bolsa del dinero, está asociado a la práctica de la usura. En cuanto al Islam, el poeta pone a su fundador junto a Ali en el recinto de los cismáticos. Cuando se acerca para mirarlo, Mahoma se abre el pecho y le dice: mira cómo me descargo, mira cómo a Mahoma han estropeado. Siguiendo adelante, Giovanni de Módena lo pintó de manera muy parecida en la capilla Bolognini de la Catedral de San Petronio en Bolonia, en un fresco que hace algunos años Al-Qaeda intentó destruir. En todas las fuentes cristianas, Mahoma es mencionado como un cismático que propagó falsas enseñanzas, desgarró figurativamente el cuerpo de la Iglesia. Esta tradición que Dante acogió en su poema no le impidió, sin embargo, reconocer el valor de otros musulmanos como Saladino, los filósofos Avicena, Averroes, todos colocados en el limbo junto a los otros espíritus magnos del paganismo. Es más, en su libro Dante y el Islam, el arabista español Miguel Asín Palacios demostró a través de un detallado estudio de las fuentes árabes la similitud de la comedia con leyendas y tradiciones musulmanas anteriores en muchos siglos adelante. En el sexto cielo del paraíso, el cielo de Júpiter, el poeta encuentra entre los bienaventurados a ciertos paganos. ¿Quiénes son estas cosas?, se pregunta turbado, ya que en esta misma esfera el águila acaba de explicarle que quienes no creyeron en Cristo no alcanzarían la bienaventuranza. Y ante sus dudas acerca de la justicia divina, que excluye del paraíso a gente culpable solo de haber nacido antes de Cristo, le ha también dicho el águila que él pretende juzgar a 1000 millas de distancia con la vista que un palmo no supera. El tema es también acá que la justicia divina es inescrutable. Los ojos humanos no están hechos para contemplarla, pero no basta con profesar la fe de palabra, hay que tener un comportamiento en sintonía con esa fe. En el juicio final, le dice el águila, habrá etíopes más cercanos a Dios que muchos cristianos. Pero mira, muchos gritan Cristo, Cristo, que estarán en el juicio mucho menos prope, o sea, cerca de él, como aquel que no conoce a Cristo. Y a tales cristianos dañará el etíope cuando se dividan los dos colegios, uno en el eterno rico, el otro inútil. Los etíopes, pues. Dante traslada el tema del pagano virtuoso del eje temporal al eje espacial, es decir, al tema de nuestros días de los despatriados, de la relación con el otro, que en palabras del filósofo Levinas nos convoca a todos y nos demanda el compromiso de todos. No voy a decir nada más. La comedia es una gran catedral virtual, llena de naves, capillas, ventanales, portales, ábsides, arcos y cúspides. Quien la visita se da cuenta de que no puede entenderlo todo, de que hay cosas algo oscuras, capiteles, epígrafes que suenan misteriosos, un orden y una geometría tan perfectos que extrañan, un juego de luces y sombras que no son solo luces y sombras, universos paralelos que se multiplican infinitamente, pero el encanto que el visitante siente al ingresar a esta catedral lo anima a seguir recorriéndola. Nadie, dijo Borges, tiene derecho a privarse
esa felicidad, la comedia, de leerla de un modo ingenuo. Después vendrán los comentarios, el deseo de saber qué significa cada alusión mitológica. Al principio debemos leer el libro con fe de niño, abandonarnos a él. Después nos acompañará hasta el fin. A mí, dice Borges, ha acompañado durante tantos años y sé que apenas lo abra mañana encontraré cosas que no he encontrado hasta ahora. Bien, eso es todo. ¿No escucho? Acá estamos, profe. Ya. Bueno, si quieren preguntar, estoy acá para responder todas las preguntas o las dudas. ¿Sería posible pedirle el texto a él, al profe? Profesor, Dígame. habla Franca. Mi mamá me pregunta si hubiera alguna posibilidad de que usted nos facilitara esta presentación para que ella la pueda leer, digamos, más fácilmente, porque ahí en la pantalla a ella le cuesta un poco por su vista. Claro, claro. Sí, ningún problema. Ya. Porque le encantaría poderla leer con más cuidado y ver todas las imágenes. La verdad, para mí es impresionante lo trascendental y cómo ha llegado hasta hoy la Divina Comedia de distintas maneras. Claro, claro. Infinita manera. Claro. Estas obras de teatro, estos libros de la Selva Negra, estas representaciones. Bueno, mi mamá ha asistido a varias lecturas Dantis, y las ha visto algunas de Roberto Benigni. La verdad, es interesantísimo eso. Claro, hay varias maneras, ¿no? Para acercarse, y para acercarlo también, ¿no? Y superar todas estas dificultades que, sin lugar a duda, pone el poema, ¿no? Tiene algo misterioso, ¿no? Y por lo demás es este misterio que fomenta, ¿no? la lectura, ¿no? Y estimula al lector, ¿no? para que colme todos este misterio, esta laguna, estos silencios del poema. Sí. ¿Alguna pregunta? Un verso así, y como los buchones, no sé cuántas interpretaciones hay. ¿Qué tal cree que esto, que el otro, no? Complicado. Es impresionante. Bueno, una pregunta, preferente. Pero si quieren escribir en el chat. En el chat, porque no se escucha muy bien, o por lo menos no a todo. Sí, pueden sacar de silencio los micrófonos y pueden Sí, hacer no, y hay que hacer la consulta. Podemos también intercambiar ideas, a lo mejor conversar un poco de esto, si les parece. A mí me llamó mucho la atención esta digamos, que mencionó el profesor Rosa sobre esta acusación de que debían dejar de leer la Divina Comedia, ¿no es cierto?, por las implicaciones que puede tener. No, en realidad dice, pero ¿de qué estamos hablando, no? Se tienen que situar en la época, ¿no? Claro, no, pues esto es una obra. No, una consulta,
profesor Rosa. Fue muy interesante el comentario que hizo usted de estas versiones, porque yo tengo la versión completa de la Divina Comedia, la compré en Italia. Ujú. y ¿De lo que- quién? ¿De no, quién? no, la compré en la Universidad de la Sapienza, en Roma. Sí, pero siempre viene con un comentario. Sí, no recuerdo, sí, efectivo, viene como 30 páginas de adelante, con un comentario. Y lo que llama más la atención es que cada verso, como usted mostró, tenía muchas interpretaciones abajo. Claro, claro. Sale un verso y abajo y sale citado Obvio. mucha gente. Puede ser un verso en una página y todo el resto de la página ocupado por un comentario, ¿no? Es Sí, eso que aleja un poco, ¿no?, al lector común, ¿no? Y le impide ese acercamiento a toda esta experiencia, ¿no?, de leer todo un canto, toda una cantiga, ¿no? sí. No, pero fue muy aclaratorio lo que dijo usted, porque parece extraño y aparecen citados muchos autores en una página de que han interpretado de distintas maneras alguna frase Claro. del verso. Y además se vuelve autorreferencial, ¿no? En el sentido que un comentario es comentario de otro comentario, así, Sí, infinitamente, ¿no? Profe, entonces los libros que hay con esos comentarios nos desvían un poco de lo que es la escritura en esencia, po. ¿Cómo? Que si esos comentarios son de acuerdo a las observaciones de una persona, es Sí, totalmente subjetivo. claro, pero siempre el comentarista se refiere a otro, ¿no? Y da un espectro, un abanico de las... porque realmente hay pasajes hay muchos pasajes en la comedia que se pueden interpretar de muchas maneras, ¿no? Muchos pasajes polisémicos. Y es el propio Dante que dice que no hay que interpretarlo de una manera literal, que es como la Biblia. Entonces hay una lectura histórica, literal, pero hay una lectura moral, hay una lectura alegórica. Entonces es esta riqueza, ¿no?, de sentidos, ¿no?, que alimenta el comentario, ¿no?, y que hace que se convierta, ¿no?, se convierta a la comedia en un texto filosófico, en un texto académico, con una disciplina toda suya, ¿no? Mientras que la comedia hasta el siglo XV fue una comedia, fue un poema muy popular que circuló entre el pueblo, entre los mercantes, los notarios. Lo primero testimonios vienen de Bolonia, del mundo notarial. No fue en absoluto un poema destinado a los académicos, a la universidad, a pesar de que Dante quería eso, ¿no? Habla del libro de banco, ¿no? Un libro académico grande, ¿no?, que estaba en un bien anclado, ¿no?, a una mesa, etcétera, ¿no? Entonces nace como un poema popular, digamos, y se ha convertido en un poema académico. El tema es cómo extender, ¿no?, el público, ¿no?, fuera del mundo académico, ¿no? Porque es realmente, como dice Borges, una experiencia absoluta leerlo. Profesor, ¿usted cree que las cosas que están ahí, muchas de ellas
pueden ser vigentes o pueden ser actuales hoy en día algunas de esas. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Lo dije, ¿no? El tema de la emigración, ¿no? De la relación con el otro, ¿no? Es el tema que Dante ¿no? Aborda, ¿no? Y lo aborda no solo en términos temporales, ¿no? De la relación con el paganismo, sino en términos de la relación con las otras culturas, ¿no? Profesor, quería preguntarle yo, ¿cuál ha sido la postura de la Iglesia Católica desde que Dante escribió su poema? Porque toca cosas que podrían ser, digamos, también de interpretación y pudieran a lo mejor ser criticados o, qué sé yo, considerados que realmente no van en la corriente exacta del cristianismo, etc. ¿Hubo alguna dificultad en eso? Claro que sí, ya lo mencioné, ¿no? La Inquisición a mediados del siglo XIV censuró algunos pasajes, algunos cantos de la comedia y mandó quemar otra obra que es el de Monarquía, o sea, es el tratado sobre el imperio y la relación entre los dos soles, o sea, el poder de la Iglesia y el poder del imperio, ¿no? Pero la comedia supone esta idea política de la independencia de los dos poderes. Y muy fuerte, muy violenta también es la postura de Dante frente a algunos papas, ¿no? Empezando con Bonifacio VIII, ¿no? Están todos o casi todos están en el infierno los papas, los pontífices. Entonces, claro que dentro de la Iglesia hubo mucho cuestionamiento, mucho. Bueno. Gracias. Profesor, aquí mi mamá se va a acercar para hacer una pregunta. No, solamente Hola, quería, buenas noches. Digamos, buenas noches. Quería notar que la Divina Comedia, que fue escrita a principios de 1300, en realidad fue escrita en italiano. Hay un lingüista famoso, que en este momento no recuerdo bien el nombre, que dijo que el italiano actual, digamos, el 90% está en la Divina Comedia. Lo que es una cosa realmente extraordinaria, pensando que, por ejemplo, en Inglaterra y España, perdón, en esa época hablaba, por ejemplo, España no hablaba en español en 1300, ni Francia tampoco. Y sin embargo, la Divina Comedia, bueno, es muy difícil, claro, en su parte moral, pedagógica, etcétera, etcétera, pero en la parte lingüística es en italiano. Entonces, eso es un gran mérito, creo yo, ¿no? Bueno, claro, la base es el toscano, ¿no? Porque es un poeta de Florencia, ¿no? Entonces la base es el toscano, pero y por eso se considera a Dante como el padre de la lengua italiana, ¿no? Pero hay que decir que sí, la base es toscana, pero el italiano de la comedia es un italiano que nace de una mezcolanza, ¿no? de toscano, de florentino, de los dialectos de Toscana y también, como dije, de latín, ¿no? Porque el paraíso
no es está escrito en un lenguaje muy distinto al infierno, ¿no? Hay también en el pasaje en el paso de una cantiga a otra, hay un cambio de registro lingüístico, ¿no? Entonces es una comedia porque en la época medieval se consideraba una comedia un relato que arranca de una situación negativa hasta una situación positiva y que incorpora la variedad de los estilos. Entonces, es un plurilingüismo, pluristilismo, o sea, expresionismo. Y esto fue la razón porque a partir del siglo XVI los clasicistas no lo reconocieron como un modelo, porque no se puede imitar. Dante es inimitable, se puede imitar a Petrarca, ¿no? Que tiene un léxico muy reducido, muy culto, ¿no? Entonces se convirtió a partir del siglo XVI Petrarca en el modelo estilístico y también lingüístico. Dante es otra cosa. Dante es un expresionista, ¿no? que usa un sinnúmero de registros lingüísticos. Entonces, sí, toscano es la base, pero sobre esta base, incorpora, integra muchos otros elementos, incluido el latín, el provenzal. Hay por ejemplo, en el Purgatorio, cuando se encuentra con los lujuriosos, se encuentra con Arnaud Daniel, ¿no? Que es un poeta provenzal, y Arnaud Daniel habla en provenzal. O sea, le deja a cada uno su propia lengua, ¿no? A cada uno lo suyo, ¿no? En Dante. Entonces es también por eso un universo la comedia, ¿no? Donde se encuentra todo, desde el punto de vista lingüístico. Creo que a mí me parece que, digamos, que la Divina Comedia la puede entender perfectamente un italiano en cuanto a la parte desde el punto de vista lingüístico, quiero decir, ¿no? No, el italiano medio no lo entiende, no la entiende. No la entiende. Eso es la razón porque ahora en la escuela se empieza a leerlo en versos italianos, en versos de italiano moderno o incluso en prosa, ¿no? Eso para evitar el comentario, ¿no? Porque no lo entiende, no solo no entiende todo las referencias al contexto histórico, pero el italiano medio no entiende el lenguaje. ¿No? El lenguaje, eso es el tema. Entonces, mucho más, yo que vengo de Italia durante muchos años, ¿no? Enseñé a Dante, ¿no? Ahora tengo clase acá en Chile, tengo un curso sobre la Divina Comedia, pero es mucho más sencillo, mucho más fácil enseñarlo en el extranjero que en italiano, porque en italiano uno pierde mucho tiempo para explicar el texto, o sea, la lengua del texto, porque es una lengua realmente compleja, ¿no? que permite un sinnúmero de sentidos, ¿no? Y de interpretaciones. Eso es el tema. Gracias, profesor. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Tiene alguna consulta?
Varela, gracias. No. No, sí, la Franca hace rato. Sí. Entonces estamos en la hora, bueno. Yo creo que estamos en la hora, profesor Zaragoña, ¿no? Bien. Sí, sí, no, y darle las gracias al profesor Fabio Rosa, que Bien. fue un erudito, nos aclaró muchas dudas y sobre todo la dificultad que uno siente al leerlo, pero ahora entendimos las razones, ¿no? Claro. ¿Ah? Y ahora que explicó que en Italia es muy difícil explicarlo, o sea, enseñarlo, como dice usted, que fue profesor allá en Trento. ¿Ah? Yo lo estudié en el colegio. No, Yo salí- sí explicó Sí, pero que pocos cantos, ese es el tema. Porque en el colegio uno lee los cantos más famosos, ¿no? Y le falta esta experiencia de leer toda una cantiga, ¿no? Y entender el desarrollo, ¿no? Narrativo que se realiza dentro de la cantiga, ¿no? Tiene que ser un especialista. sí, sí, profesor, hemos tenido una asistencia de la muy buena asistencia a nuestras conferencias, así que ha convocado a mucha gente interesada en el tema, así que le agradecemos, le felicitamos Ya. por Muchísimas su... gracias, fue muy interesante la presentación, además distinta en todos los aspectos que llega a la Divina Comedia, y yo quería además agradecer a la asistencia tan grande que hemos tenido a todos por estar presentes acá, y esperamos poder seguirlos convocando con alguna charla interesante en una próxima oportunidad. Sí, Buenas noches, gracias, muchas gracias. estamos Buenas preparando noches. la charla del mes de mayo. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Toto. Gracias, chao, chao. Chao, gusto de Gracias, verlos. Toto. Chao. Chao, Muy chao. bueno. Gracias a todos. Chao. Carlos, mucha suerte. Chao, gracias. Chao, chao. Vayan Buenas al noches. Radici.